llevarlo a Kelvin, nos va a salir 291 Kelvin. Calcule la presión de vapor de 35 grados centígrados y se sabe que su calor de vaporización es de 26 kilojoules sobre mol. Entonces les da otra temperatura 2, que es de 35 grados centígrados. Más 273 les va a salir 308 Kelvin. Y les da la temperatura, ¿qué les dice acá? Calor de vaporización, que es como el delta H, kilojoules sobre mol. Está bien, así. Ya. Si nosotros sabemos la ecuación de Clapeyron y se la han memorizado, bueno, no es necesario, importa que sepan esto y lo restan, yo creo que ya tienen esto, ¿ven? Tenemos logaritmo de la presión 2. La presión 2 es lo que tenemos que hallar. Sí, es lo que tenemos que hallar. Entonces lo vamos a poner como presión 2. La presión 1 tenemos que es 401 sobre milímetro de mercurio. Después tenemos el menos delta H de vaporización, que es 26 por 10 a la joule sobre mol. La constante R. Aquí también se los pondré. La constante R se los va a manejar en dos valores: 8,314, ¿no? Joule sobre mol. Bueno, sus unidades joule, otra que mol y 1,987 calorías, ¿ya? O para que no se confundan directamente si lo quiero trabajar en joule y si quiero trabajar en calorías. Para que se recuerden. En este caso vamos a trabajar con calorías. ¿Qué más? Tenemos las temperaturas. ¿Nos dan las temperaturas? Sí. Tenemos temperatura 2. Hemos dicho, si esta es la presión 2 con temperatura 2, siempre y cuando tenga negativo. Entonces, 308, 1, 291. Las dos están en Kelvin, así que no hay problema. Y prácticamente esto se va a cambiar con la temperatura que va a estar acá, así que ya se va sobre el Kelvin. Esto es 1 sobre Kelvin. Entonces, para despejar, saco el logaritmo y el logaritmo entra como neperiano, que sería E o exponencial, exacto, exponencial 26 por pues 2,6. Es 26, ¿no? Ya es 26 por 10 a la 3. Ya no voy a poner unidades, ya están las unidades. 8,314, 1, 308, 1, 291. Y lo otro pasaría directamente a multiplicar, es decir, esto va a multiplicar con 401, ¿ya? Y ya tendríamos la presión 2. La presión 2 que sale 221.58. 221.58. ¿Ya? 221,58 milímetros de mercurio. ¿Te sale esa? 308 menos 291, 26. 311,65. Alicia, ¿ya has sacado otro resultado? 700. A ver, revísenlo bien, chicos. Sale 725,26, ¿no? Para redondearlo, tal vez 726
estado líquido. Pero igual era sencillo. Solo que el 2. En el 2 nos dice el etanol. Vamos a poner el etanol. Está bien, ¿no? Es 5. Está mal la fórmula del etanol. Revísenlo, es 5. Tal vez por typear algo, ya se ha cambiado. Ahí dice como 2, pero es 5. C2H5O. Se usa ampliamente como disolvente en laboratorios como aditivo en combustibles y en la industria de pinturas y lácteos. A nivel del mar hierve a 78,37. Entonces les trae el etanol y les dice que a nivel del mar hierve a 78,37. ¿Qué quiere decir? Que la presión de vapor, ¿no?, de este compuesto a nivel del mar, ¿cuál es la presión de vapor a nivel del mar? 700 milímetros de mercurio. Y este va a hervir ¿a cuánto? A 87,35. 78,37. 78,37. Entonces, indirectamente ya les da la presión y les da una temperatura. Su alta volatilidad condiciona tiempos de secado y riesgos por inhalación. Por eso es importante conocer su entalpía de vaporización y cómo varía su punto de ebullición en distintas altitudes. O ciudades con diferente presión atmosférica. En La Paz, bueno, aquí se typeó super mal, pero es La Paz, la ciudad de La Paz, les dice, pues ya les habla de La Paz directamente, ustedes van a ver, 495. Les dice que su temperatura de ebullición es de 68,63. No, 68,3. Listo. Siempre transformamos a grados absolutos más 273. Vamos a tener 251 con 351, ¿no? 273 y 341. Y este con decimales. 300. Y este es 3. ¿Sí? Ya está. Les da el inciso A 10 puntos, determinar el calor de vaporización del alcohol etílico. Entonces, el inciso A te pide el calor de vaporización, delta H de B. ¿En qué unidades? Kilojoule mol. Es si el mismo permanece constante en el rango de temperaturas dado. Ahí, entonces, este no va a cambiar, este va a permanecer constante, ya sea si se pone en el estado 1 o en el estado 2, es decir, presión de vapor 1, presión de vapor de temperatura 1, temperatura 2 y presión de vapor 2. ¿Ya? Va a permanecer constante. Si no perteneciera constante, ahí sí no podemos utilizar gases de cálculo. Pero aquí les dice, ¿no? Va a permanecer constante si lo utilizamos. ¿Listo? Prácticamente ya está. Entonces, el ejercicio, ya tenemos los dos datos, simplemente tenemos que hallar clases clave. Decimos logaritmo de presión 2, presión 1, es igual a menos un delta H de vaporización entre la constante R, 1 sobre temperatura 2, temperatura 1. Ya. ¿Ya está? Ahora vamos a despejar.
vaporización. Pero vayamos calculando, voy a poner los datos. Aquí abajo. Aquí abajo. 8,314 logaritmo de la presión 2, que es igual a 495, 760. Y esta sería 1,341,3 menos 1 sobre 351,35. ¿Cuánto le sale? Estaría esto en joules. Esto les va a dar en joules. ¿No ven? Porque estamos utilizando esto en joules. 42.451. 42.451,83. Super. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo. Ya. Nos vamos poquitos más pegados al tres. Ahora, como les piden kilojoules, simplemente la comita y ya. Kilojoules. 42.451,83 kilojoules. El inciso B. Tenemos el inciso B. Ahora sí voy a ir pasando la lista. Le dan una firmita en donde está con rojo. Y si no están en la lista, pues abajito ponen su nombre. El inciso B. ¿Cuál será la temperatura de ebullición en que emite el alcohol etílico en Cornualles? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la temperatura? Ya. Dice Cornualles, ¿no ves? Imaginemos que Cornualles es como un departamento, un país. En otros decía Coroico. Entonces, ¿cuál sería la temperatura de ebullición en que emite el alcohol etílico, ya sea en cualquier lugar donde la presión atmosférica es 638 milímetros de mercurio? Es decir, que aquí les da una presión 3 ¿qué les da? La presión de 638 milímetros de mercurio y les pide hallar a una temperatura 3, ¿cuál será su temperatura? A ver, esta es, ya, vamos Coroico, pongamos Cornualles, puede ser otro lugar, pero esta es la presión de vaporización que les había dicho que varía, ¿no? Si es en función del nivel del mar o de La Paz. En este caso les da de otros lugares. Ahora sí. Algo que tal vez parece bien sencilla, clases Clapeyron, es que sirve para cualquier estado. Es decir, yo aquí puedo agarrar el estado. Aquí les había dicho que hay un estado 1 y un estado 2, pero puede haber un estado 3 y puede haber un estado 4. Yo podría agarrar el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así sucesivamente, siempre y cuando se respete la ecuación, ¿no? Entonces sirve para cualquier estado, que sea 1 o 2. En este caso estamos poniendo un estado 3, ¿ya? Y les pide determinar la temperatura. Entonces, usando clases Clapeyron, si yo digo logaritmo de la presión de vapor 3 entre la presión de vapor
vapor 1. Estoy relacionando el estado 3 con el estado 1, que es este. 1 con 2 y este ya sería el estado 3. Es igual a menos delta H de vaporización de la constante R, 1 sobre temperatura 3 menos 1 sobre temperatura 1. ¿Ya? 1 con 1, 3 con 3. Ya está. Respetando el orden, pues ya rápidamente tendríamos. ¿Qué ha sido tal vez lo difícil aquí? El despejar temperatura 3. Yo creo que sería lo único complicado, pero lo vamos a hacer por pasos. Logaritmo de la presión de vapor 3 entre la presión de vapor 1. Si dejo esto solo, esto lo voy a llevar a dividir delta H de vaporización entre E. Va a ser 1 sobre temperatura 3 menos 1 sobre temperatura 1. Y ya, si yo llevo el otro a restar, entonces tendría, digo, a sumar, tendría prácticamente, y si subo el signo, entonces tendría 1 sobre temperatura 1 menos logaritmo de presión de vapor 3. Aquí es logaritmo de presión de vapor 3, logaritmo de presión 1, menos un delta H de vaporización E. Y ya tendría 1 sobre temperatura 3. Pero, ¿cómo yo hago para no complicarme? Si esto lo quiero poner a la inversa, este también lo pongo a la inversa. Lo que me saldría, si yo lo pongo a la inversa, temperatura 3 va a ser igual a 1 sobre todo esto. 1 temperatura 1 menos delta H de vaporización entre E. Y ya está. Tenemos todos los datos. No olviden que el delta H de vaporización permanece constante, por tanto utilizamos estos. ¿Ya? Ya. Despejando tendríamos temperatura 3 es igual a 1 sobre 1. La temperatura 1 es igual a 351,37 menos esto que es 42, 451, 83 en Joule, porque la constante debe estar en Joule, 8,314. ¿Ya está? ¿Cuánto le sale su temperatura 3? A mí me sale 347.19. Y temperatura 3. Logaritmo, solo se voy a poner logaritmo de la presión 3 con la presión 1 y acá va a venir eso. Y acá sería esto igual al logaritmo de las 3 y a 638 con 400, no, 660. Delta H de vaporización 42, 451,83. La constante 8,314. Y ya está. ¿Cuánto le sale? 347.19. 347.19. ¿Esta estaría en Celsius o en Kelvin? Muy bien. Una pregunta, para el inciso A del resultado, ¿por qué no es kilojoules mole? El resultado. Ah, cierto, tienes razón. Acá sería kilojoule mol, ¿ves? Exacto, sí. Por las unidades de la R, ¿no ven? Temperatura se va a quedar kilojoule mol, sí. Ya, díganme sus nombres y vamos a hacer el ejercicio 3. Rápidamente. Alfredo, ¿quién me dijo? ¿El 2? Sebastián Cando. Sebastián, después. El mismo medito del 347. Bien, ese era su ejercicio, valía 20 puntos en su parcial. Se ve sencillo, pero cuando están en el parcial, sí, se olvidan muchas cosas.